Bueno, ahí está la estupenda nota de Rafaela Bremen, una de nuestras periodistas económicas de prensa. Y, bueno, ministra, partamos por lo más básico. El proyecto que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas, ¿en qué está en este momento en el Congreso? ¿Y por qué se ha demorado tanto en ver la luz, en avanzar? Bueno, el proyecto, Roberto, como tú sabes, se ingresó en el año 2017. Lo ingresaron nuestra ministra vocera cuando era diputada, Camila Vallejo. Así es. Claro, y con Carol Cariola. Sí, más otros diputados también que lo apoyaron. Tuvo un amplio debate, ustedes se acuerdan que se hicieron incluso algunos memes al tenor del tema del proyecto de reducción de jornada laboral, y tuvo también mucha resistencia en su minuto, tanto del propio gobierno del expresidente Piñera, como también de algunos sectores que no estaban a favor de poder algunas avanzar. Caricaturas, como que la Copa América no se podía haber hecho. Que no se alcanzaba a chutear el último penal. No se alcanzaba a chutear el penal de Alexis, cosas así. Se intentó ridiculizar la reducción de la jornada laboral, siendo que además el mundo va precisamente en una reducción progresiva de jornadas laborales, en el otro sentido, digamos. Pero bueno, todo tiene su momento y la Cámara de Diputados aprobó este proyecto en el 2019. Como en Chile hay dos cámaras, están los diputados y diputadas y los senadores, pasó al Senado y ahí quedó esperando verse en algún minuto. ¿Todo esto por la pandemia fue No, lo que pasa es que requería apoyo del Ejecutivo y no lo tenía. Claro, ok. No, que era del gobierno anterior. Ya, entonces, 2 años, perdona, Diana, es muchísimo tiempo. Ahora, ¿hay luz para que por lo menos tal vez este año, dentro del próximo, ya podamos tener un proyecto aprobado? Yo creo que hay luz, creo que hay una buena lámpara. ¿Cuándo? ¿Para este año o para el próximo? Primero déjenme contarles, Carlita, por qué creo que hay una buena lámpara. Porque lo que pasa es que nosotros llegamos a un acuerdo previo, que eso es muy importante, porque cuando el presidente Boric se presenta de candidato, hace ciertos compromisos, ¿no?, con las personas. Y entre otras recoge demandas que son sentidas. Y las 40 horas, más allá de la posición política, religiosa, deportiva o de la opinión que uno tenga en la vida, pucha, a todos nos hace sentido, ¿no? Sí. Para vivir mejor, para tener más tiempo. Y a propósito de se recoge esta propuesta. Perdón. Y ahí empezamos entonces, desde que entramos al gobierno, a trabajarla para buscar el camino adecuado que nos permitiera que se haga realidad. Entonces, en los temas del derecho del trabajo, que es de la cartera en la que yo me desempeño, hay un modelo de diálogo tripartito que se llama, que se aplica en el resto del mundo, donde los empleadores, que aquí les decimos empresarios, pero en el tema laboral son empleadores, los trabajadores organizados a través de sus sindicatos y los gobiernos conversan y se ponen de acuerdo. La CUT, la CPC. En este caso, la CUT, la CPC y algunas pymes también se sumaron a este diálogo. De hecho, lo conversamos fuera de cámara, los sectores de empleadores, como dice usted, o de empresarios, están de acuerdo con esta medida. Sí, nos han dado el apoyo. Y efectivamente, uno tenía la sensación antes, cuando se presentó el proyecto en 2017, incluso antes del estallido, que no había agua en esa piscina. Claro. ¿Qué cambió? ¿Por qué cree usted que ahora los empresarios sí están de acuerdo, sobre todo en momentos en que la economía está tan resentida, la economía mundial, a propósito de la guerra, a propósito de la pandemia, en fin? ¿Por qué cree que ahora sí están de ese lado y no están preocupados como de que afecte la productividad o que no sea el momento preciso a propósito de la crisis económica? Yo creo que hay varias razones. Una de ellas es el propio estallido social, porque como me imagino sabrán, nosotros hemos empezado a colocar a algunas empresas el sello 40 horas, que es como las que se anticiparon. Y cuando les preguntamos, al cambio legal me refiero, cuando les preguntamos a las empresas por qué lo han hecho, fíjese que muchas de ellas, Diana, nos dicen que por el estallido social llamó a las empresas como una reflexión interna de cómo podemos hacer que la vida sea más amable y tenga mayores principios de justicia social. Claro. Y para una como trabajadora o en general para las trabajadoras y los trabajadores, el tiempo que uno puede compartir con los niños, por supuesto, es un tiempo demasiado valioso. Y eso se empezó como a relevar también. Entonces yo creo que por un lado el estallido social produce una necesidad de reflexión nuestra. Una sensibilización. Una sensibilidad. Yo le agregaría también la pandemia. Lo segundo, eso iba a decir. Nos dejó entrever que se puede ser igual de productivo con menos horas e incluso con teletrabajo.
usted también comparte y ese... probablemente más productivo, ¿o no, ministra? Porque somos un país, uno de los países que más trabaja y que menos produce. Tenemos más horas de trabajo y menor tasa productiva. Y yo creo que eso va súper de la mano, que el descansar más o el tener más tiempo para la familia nos hace ser más felices y nos hace finalmente ser más productivos, ¿o no? Hay todo un tema que tiene que ver mucho ahí con la motivación y el compromiso, de cómo uno se siente en la empresa. Pero la pandemia, sin duda, yo creo que nos mostró que habían también otras formas de trabajar, ¿no? Sí. No solo el teletrabajo, en general el trabajo a distancia o el trabajo híbrido. Pero con ciertas regulaciones, Roberto. Ahí tenemos todavía algunas deudas que solucionar, porque no es lo mismo... Es nuevo, pues. Claro. Es todo nuevo. Tal cual. Teletrabajar siendo hombre que siendo mujer. Claro. Una igual está expuesta a más tareas en la casa, con teletrabajo y sin teletrabajo también. Perdón, pasó algo tremendo, que finalmente la gente terminó trabajando muchísimas más horas, porque uno deja de trabajar ya 7 de la tarde, chao, me voy de la oficina. Claro, me desconecto. Pero acá no, y sin horario. Mucha gente además terminó trabajando, pagando el internet, teniendo que dejar ciertos espacios de su casa para armarse una mini oficina, poner un escritorio o algo. Los que podían, la gran mayoría, un rincón de la mesa. Claro, y eso no se contabilizó. Entonces fue de un costo emocional, psicológico, personal y del bolsillo para la gente que tuvo que asumir eso, y pasó mucho tiempo hasta que nos dimos cuenta. Yo le quería preguntar una cosa, ministra, porque nos gusta mirar para afuera. En comparación, países que ya han realizado esto, pero que se adecue más o menos al nuestro, pues en estabilidad económica, en crecimiento, este tipo de modelos o proyectos, ¿cómo ha funcionado? Mira, nosotros hicimos un estudio de 8 países que habían hecho cambio de jornada laboral. Y la clave, diría yo, que estuvo en 2 elementos. En primer lugar, que esto se hiciera en diálogo social tripartito, lo que les contaba. Claro. O sea, en acuerdo. Porque... uno puede buscar espacios en los cuales logra ponerse de acuerdo y decir, mira, esto lo vamos a hacer de esta forma, va a ir acompañado de estas otras medidas. ¿Para qué? Para que efectivamente se reduzca la jornada laboral, pero también para cuidar el empleo. Y en segundo lugar, que esto se aplicara con gradualidad en el tiempo, para que el mercado laboral, el mundo del trabajo, se lograra adoptar. Y esas han sido, yo creo, las 2 lecciones que además han sido muy bienvenidas acá. Por eso el proyecto de ley contempla, en primer lugar, la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas, pero también tiene otras medidas que lo complementan y que... No es de un paraguaso, primero. Por ejemplo, explique las medidas que lo complementan. Sí, en primer lugar, viene complementado con medidas que son para promover la corresponsabilidad en la crianza. Creemos que... Temazo, ministra, ¿o no? Temazo para todas y todos, pero sobre todo para nosotras. Así que hay atente, un gran llamado a los padres de este país a cumplir su rol. Dicho aquello, en el proyecto de ley se toma la reducción de la jornada laboral como una oportunidad para las empresas, para mejorar procesos productivos, acortar ciclos. Muchas cosas que se hacían antes como una supervisión absolutamente presencial, que te contaban a lo mejor la cantidad de horas que pasabas sentada en el escritorio en vez de lo productiva que eras y las tareas que entregabas. Es una oportunidad para la empresa. Pero por otro lado también una oportunidad para las familias, para los niños y las niñas. Por eso se reduce la jornada, para tener más tiempo con nuestros hijos, con nuestra familia, pero también se generan bandas de ingreso diferido a los trabajos, de horarios diferidos. Entonces, no todo a las 9. No todo a las 8, no todo a las 9. Para los padres y madres trabajadoras les asiste un derecho, por cierto, en la medida que el trabajo lo permita, de pedir jornada diferida, ingresar más tarde o salir más temprano y poder, por ejemplo, acompañar a los hijos al colegio. Eso es súper importante. Súper humano. ¿Y cómo es algo tan sencillo, van pero a tan humano? fiscalizar que no se les baje el sueldo a las personas? Bueno, usted dice, no, sin afectar el empleo, pero también el tema de los sueldos. También el empleo. Porque la idea de estas 40 horas es que las personas van a seguir ganando el mismo dinero. Bueno, sí. Al respecto, 2 cosas. La primera es decir que en nuestro país los trabajadores ya no pueden seguir ganando menos lo que ganan. Exacto. Los sueldos son muy bajos. Son bajos. Hicimos un esfuerzo importante ahora con el reajuste del salario mínimo. Sin embargo, también la inflación ha jugado su rol ahí y el alza en el costo de la vida nos preocupa a todos. Pero en general los salarios son bajos, no solamente porque tenemos a 1 millón de personas en el salario mínimo,
sino que porque además los demás salarios están muy cercanos al salario mínimo. La mediana es 4.50. La mitad de los trabajadores, La mediana. 4.50 o menos. Ya. Y si uno lo mira por género, adivinen quién es menos, Las las mujeres. mujeres. Entonces tenemos una estructura salarial inequitativa. Entonces lo primero es que yo creo que para la cohesión social, para el futuro de nuestro país, no se resisten salarios más malos. Ya, más pero bajos, el proyecto Y lo tiene segundo, anotado sí, también. eso. Porque- Sí, es uno de los principios inspiradores del proyecto. Reforma integral a la jornada laboral, reducción integral a la jornada laboral, mantención de remuneraciones, de ingresos remuneracionales y gradualidad en su implementación, más las medidas de corresponsabilidad familiar. Y que basta con señalaba. eso para asegurar Bueno. de que no se les van a bajar a los sueldos a los trabajadores. Lo segundo es que la Dirección del Trabajo se le entregan facultades para que fiscalice el cumplimiento de dicha medida. En el mundo laboral, donde hay un empleador por un lado y un trabajador por el otro, la relación no es entre iguales. No, es asimétrico. Asimétrica, ¿cierto? Porque uno no puede decirle al empleador, oye, mira, quiero que me paguen más, Claro. quiero trabajar esto. No es así. Por O eso sea, uno le puede decir. Claro, uno puede. Le sí. puede proponer. ¿De qué le puede decir? Sí, pues, en pedir no hay Se engaño, puede pero proponer. efectivamente es una relación asimétrica. Asimétrica, desigual. Por eso es importante también, y por eso en este modelo de diálogo en el que se buscan los acuerdos, las actorías o quienes representan este diálogo son los trabajadores organizados en sindicatos. Los sindicatos. Oiga, ministra, pero sobre eso mismo, quería recoger algo que planteaba la Diana, que efectivamente la Diana valoraba, yo creo que también es súper valorable, este acuerdo, porque cuando un proyecto va con un acuerdo es mucho más fácil el diálogo Sí. después. Y aquí este es un acuerdo con dirigentes de la CPC, Gran Empresariado, algunos pymes y la CUT. Pero ha habido hartas quejas de pymes respecto a este proyecto. No es un proyecto que tiene un consenso total, porque nunca nada en la vida tiene un consenso total. Pero sobre todo pymes gastronómicos, de algunos servicios, he escuchado también empresas de guardias que dicen que este proyecto, aunque sea gradual, todo eso les va a traer complicaciones, que podría traer despidos, que va a generar problemas en los restaurantes, lo he escuchado. ¿Cómo ven ustedes esas legítimas también aprehensiones de los más chiquititos, no los grandes, respecto de reducir la jornada laboral? Sí, bueno, efectivamente yo también he escuchado algunas preocupaciones y por eso nosotros hemos tomado dos medidas que yo diría vienen incorporadas en el mismo Ya, proyecto de ley. ¿atenderían a esa Sí, mirada? sí. Pero también, Roberto, siempre que se ha dado la discusión de jornada laboral, incluso cuando la jornada laboral a principios del siglo XX se empezó a discutir, del 1900, y eran 12 horas de trabajo Sí. o más, por cierto, cuando se plantea el tema de la reducción, para algunas empresas nunca es tiempo, para algunas personas nunca es tiempo, pero las sociedades tienen que ir avanzando en derechos para las personas. Y el mundo ha ido avanzando. Chile es parte de la OCDE y es de los países que tiene más alta jornada. Por lo tanto, pero ¿usted cree que las pymes, estas pymes, Tenemos que hacer un debieran esfuerzo todos, hacer no solo todo un las esfuerzo? pymes. ¿Se Claro. les puede apoyar de alguna manera? Bueno, eso es lo que iba a plantear. Efectivamente, hay un proceso de acompañamiento a las pymes a través del CENSE para que puedan, por un lado, hacer una reorganización de su trabajo productivo. Sabemos que muchas pymes son bastante pequeñas, pero que pueden optimizar procesos. Tenemos posibilidades de hacer una reorganización del tiempo del trabajo y todo esto se va a hacer con un fondo que va a acompañar el CENSE, donde se va a convocar a las pymes para ello. Pero por otro lado, la Dirección del Trabajo va a fortalecer una unidad que se creó hace algunos años, 2 o 3 años atrás, pero que se creó como una cáscara, ¿no? Como que se puso el título en la ley, pero tiene muy pocas facultades y las pymes necesitan atención, que es la unidad de apoyo a las pequeñas empresas. Y lo digo porque nuestro Código del Trabajo tiene bastantes materias de flexibilidad laboral en temas de jornada. Tú sabes que están los trabajadores de jornada ordinaria, pero también hay sistemas especiales y excepcionales. Y en los especiales, por ejemplo, los restaurantes, los trabajadores de la marina mercante, los embarcados arriba de aviones, hay distintas. Pero muchas veces no todas las empresas conocen, y en particular las pymes, toda la normativa que está a su disposición. Entonces la Dirección del Trabajo va a tener la tarea de acompañarla en el cumplimiento legal laboral. ¿Ya? Con todo, reducir la jornada laboral a 40 horas implica que todas y todos hagamos un esfuerzo, porque esto significa trabajar menos horas
y tenemos que aumentar a la vez la productividad y mantener el nivel de empleo. Estoy de acuerdo Entonces, con una usted, combinación... pero ese esfuerzo obviamente que no es el mismo para las empresas grandes que para los pequeños que están súper... Bueno, ¿qué le voy a decir yo a usted? Si usted lo sabe súper bien, el esfuerzo que hacen las pymes. Un gran esfuerzo. Los emprendedores, en verdad, es como que están tratando de salir de como con el cuello aquí hasta el agua, sobre todo con lo que se viene ahora, una posible recesión. Entonces, ¿cree que eso afecte también este proyecto? Lo que pasa es que este proyecto no se puede mirar aisladamente, Carla, porque si usted ve, en paralelo se están levantando distintas iniciativas de apoyo a las pymes. Ya. Mire, las pymes dan más o menos la mitad del empleo en Chile. Ay, yo pensaba que era más. Es que antes era más. Llegaron en su momento al 80%. Al 70-80, claro. Ya, la mitad del empleo. Muy importante. Un poquito más de la mitad. El punto es que ellos tienen una participación de mercado baja. En las ventas, si uno mirara así como la bolsa de ventas, como una torta, las pymes participan un 13%. Porque las grandes empresas concentran los niveles de ingresos de venta y servicios. Entonces, lo que hay que potenciar es que las pymes puedan tener una mayor participación. Y por eso el Ministerio de Economía tiene una relación directa con las pymes y ha estado trabajando estas materias. Por eso la Agenda de 40 horas no puede ser vista aisladamente. Por ejemplo, y en concreto, para no... se está discutiendo en el Parlamento y está terminando su trámite ahora el FOGAPE nuevo para las pymes. ¿De qué consta? Fondo de garantía para el pequeño empresario, FOGAPE. Precisamente para aquellos que son pymes que les ha costado mucho el acceso al crédito, ¿ya? Porque sabemos que la pandemia produjo efectos en todos, pero por cierto en las pymes fue más difícil. Ya. Por otro lado, está también en el último trámite legislativo una condonación de intereses y multas tributarias, ¿ya? Con una repactación para que las pymes se puedan poner al día que deben impuestos, ¿ya? En tercer lugar, ustedes saben que se está discutiendo la reforma tributaria en el Congreso, que no les cambia el régimen tributario a las pymes, también las trata de una manera especial, pero sí les permite, al igual que a las grandes, rebajar el impuesto que tienen que pagar. Esto es medio técnico, pero pagar un poquito menos de impuestos si es que invierten. ¿En qué? En innovación, en tecnología, en capacitación. Porque tenemos el desafío de avanzar en una vía más amable para todas y para todos, como señalaba también cuidar el empleo, pero también pegarnos un salto. Ministra, bueno... Llevamos 10 años con la productividad estancada. Está bueno que explique también eso porque las pymes son muy importantes dentro de una economía. Súper importante. Bueno, pero retomando ya el foco principal de la conversación que estamos teniendo hoy día, que es esta posibilidad de reducir la jornada laboral. Y nos dijiste que preferías flexibilidad o reducir la jornada flexibilidad. Pero es que las 40 horas, disculpa, también se pueden, y así ha ocurrido en las empresas que hoy día tienen el sello 40 horas, a todo esto que el 90% de ellas son pymes, hay que decirlo, es que se ponen de acuerdo y en vez de reducir por día, reducen el viernes. Sí, claro. Yo creo que eso... Y eso es justamente porque a comienzos de esta semana salió una encuesta de trabajando.com que la estábamos mostrando, si podemos repetirla por favor, JP, ahí está. ¿Qué es lo que responde la gente respecto de qué quiere hacer para alivianar la jornada laboral? Entonces, ahí sale que un 51% dice le gustaría trabajar de lunes a jueves. Un 31% plantea lo que ustedes señalaban, flexibilidad, y el 18% dice trabajar de lunes a viernes, pero con una jornada más bajita. ¿Qué quiere la gente? Simón Oliveros está en la comuna de Puente Alto con trabajadores que también quieren plantear qué es lo que desean de las largas jornadas laborales que tenemos los chilenos. Simón Oliveros, buenos días, gusto saludarte. ¿Cómo está, Roberto? Un gusto saludarte. Estamos acá tirando la talla con la señora de Puente Alto, acá en la plaza. Hoy un gran saludo a la ministra Ginés Jara, que es hermana de un compañero mío de universidad y gran amigo, Sergio Jara, periodista, colega también, sí que le mando un abrazo a ella. De la UPLA, de la Universidad de Playa Ancha. Tienes lazos con todas las autoridades, ¿ah? Sí. Ayer el ministro de Economía era el profesor de tu señora. Está muy bien conectado. Y yo con mi hermano la ministra juego la pelota. Oigan, volvemos a esta gran sección, Diana, Roberto, de La Voz de la Calle, escuchando a la gente de Puente Alto. Estoy acá con Giovanna, que ella, fíjense, es de Maipú, pero anda trabajando acá en Puente Alto, que tiene una ruta de clientes. ¿Cómo está, Giovanna? Muy bien, Simón, ¿y tú? Y pues acá estamos con ánimo. Todos los días. Despierto en la mañana contigo. Muy bien, muy bien. De hecho, anoche te dejaron dormir porque la mamá vio la guagua. Nos vamos turnando, sí, exactamente. Claro. Oye, Giovanna, hablemos de tu peguita. ¿A qué te dedicas? Pasa el dato de inmediato, cuéntanos tu historia familiar, porque también tú eres mamá, crías, trabajas, haces 2 por 1 ahí como muchas mamás chilenas. Así es. Bueno,
tal cual como dice Simón, yo vivo en Maipú, hoy estoy haciendo la ruta acá en Puente Alto. Trabajo en una empresa mayorista de frutos secos, semillas y legumbres. Nunca paré de trabajar en cuarentena, gracias a Dios. Mi duda es esta. Yo trabajo bajo el artículo 22. Tengo horario de entrada, pero no de salida, ¿ya? Entonces quiero saber si eso a mí me va a favorecer o desfavorecer, en verdad, trabajando las 40 horas. Mira, buena pregunta, la escuchó la ministra y ella misma te la va a responder. Ministra, emplazada usted, la respuesta es suya. Bueno, el artículo 22, la primera parte del artículo 22, lo que se hace es regular la jornada. Entonces dice la jornada es de 45 horas. Pero en la segunda parte del artículo 22, el segundo inciso, lo que se señala es que aquellos trabajadores que tienen facultades de administración, de gerencia, o sea, los jefes, estarán exentos de jornada laboral. Así como también aquellos a los que no se les puede ejercer una supervisión directa del horario. Y en esa parte es donde se produce la fuga o la exclusión de muchos trabajadores de los límites de jornada. El proyecto de ley lo que viene a hacer es a actualizar esa última parte, aquellos a los que no se puede controlar la jornada. ¿Por qué? Porque este código fue dictado en 1981 y la tecnología entre ese tiempo y este ha cambiado una barbaridad. Una enormidad, y en este caso hay muchas posibilidades de controlar la jornada efectivamente, incluso en teletrabajo en quienes están en su domicilio. Así que el proyecto de ley se hace cargo de disminuir el espacio de uso y abuso que se ha hecho del artículo 22. Donde los periodistas también estamos, en el artículo 22. Oiga, ministra, y alargando la pregunta, ¿los trabajadores públicos también estarían sujetos de esta regulación o no? Porque ellos no están sujetos al Código del Trabajo, ¿entiendes? No, ellos están en general sujetos al estatuto administrativo, al municipal, a la ley de educación. Nosotros tenemos con la mesa los profesores, porque me están público, escribiendo muchos profesores también con la misma pregunta. ¿Cómo se hace? Sí. Bueno, yo les quiero contar que Carlos Insunza, que es el coordinador de la mesa del sector público de los trabajadores, así como también David Acuña, el presidente de la CUT, nos hicieron llegar una carta al ministro de Hacienda, que ahora está en Nueva York con el presidente, Mario Marcel, y a mí, para que nos sentáramos a conversar la reducción de la jornada laboral de los funcionarios públicos. Hoy día los funcionarios públicos tienen una jornada de 44 horas, una hora menos. Entonces nosotros tenemos un tiempo prudente para poder también incorporarlos, porque la voluntad del presidente Boric ha sido que la reducción de la jornada laboral sea para todos los trabajadores. Entonces ahora tenemos que ver, lo más justo. Por supuesto, públicos y privados. Partimos con los privados, tenemos la mesa del sector público por las 40 horas, con los funcionarios del Estado y municipales, centralizado y descentralizado, y tenemos que avanzar también para o generar un proyecto de ley particular para ellos, o si este otro no se ha resuelto, indicarlo. Perfecto. En tiempos que sean breves, porque efectivamente ellos tienen una hora menos de jornada que los públicos, pero este proyecto de ley, que esperamos que se apruebe pronto, va al primer año también se reduce a 44. Entonces tenemos que ir empalmando, ¿ya? Pero está la voluntad para poder hacerlo en concreto y generar para todos una mejor condición y espacio de compatibilidad entre la vía laboral y familiar. Y contribuir a otras cosas que a veces no se ven tan al tiro, pero que son muy buenas para la ciudad incluso. Lo que señalaba la amiga que está ahí con Simón. Giovanna, Claro. Bueno, Simón, los traslados, el transporte. Entonces la respuesta para Giovanna es que esta ley sí regula a los trabajadores que están bajo el artículo 22. Quedó aclarado. ¿Sí, Joana? ¿Quedaste sin dudas? Exacto, está clarita Giovanna, ¿no? Muy clara. Mira que Giovanna tenía una duda porque ella fue mamá, ya crió a sus hijos y dice, ¿sabes qué? Con la perspectiva del tiempo, pucha, me faltó tiempo para estar más en la casa. Eso, con respecto a la postura de que sea menos horas de lunes a viernes o quizás con un día eventual libre de 4x3. En esa pregunta, ¿qué te acomodaría más a futuro pensando eso? Mira, la verdad de las cosas, bueno, hablando netamente por mí, la verdad que a mí no me afectaría si sigo trabajando de lunes a viernes, ya que trabajo bajo el artículo 22. Pero viendo también por la mayoría de las personas que trabajan en locales, en el mismo retail, creo que debería ser 4. 4x3.
Claro. De todas maneras. Para poder tener más tiempo con nuestra familia. A mí me tocó, ahora mis hijos son grandes, pero cuando estaban pequeños, y yo creo que le debe pasar a muchas mamás, los dejáis solos o tenéis que pagar como lo hice yo, jardín, y después pagar para que lo pudieran cuidar, en verdad. Entonces creo que hoy día sería fundamental para las mamás que tienen niños pequeños que fuera así, para que pudiesen estar con ellos, porque quedan muy solos a veces los niños, en verdad. Es verdad eso, Giovanna, muchísimas gracias. Mira, vamos a hacer unas preguntas de respuesta rápida. Señora, ¿cómo está? ¿Su nombre? Jimena. Jimena, la pregunta es, ¿qué prefiere usted ante la eventualidad de la reducción de la jornada laboral? ¿Trabajar menos horas de lunes a viernes o una jornada de 4x3 tomando el viernes como inicio de fin de semana? Lunes a viernes, y aprovechar para la educación de los hijos, para estar con ellos, diariamente ir a la par con ellos. Porque los niños todos los días necesitan más ayuda. Y si no vamos con eso, la juventud se lo va a echar a perder. Una jornada más corta para estar más presente. Sí, más presente. Que sean las jornadas que el papá alcance, por último, a conversar de qué le enseñaron hoy día. ¿Hoy no se alcanza eso? No se alcanza, porque el papá llega agotado, llega cansado, la mamá llega a estresar, a hacer un aseo, a dejar la comida para el otro día y no tienen tiempo para los niños. Entonces, eso, yo creo que si eso arreglamos y tenemos más compartir con nuestros hijos, todo va a mejorar. ¿Usted cree que eso puede hacer una diferencia? Sí. Totalmente una diferencia. Oye, la Simón, educación de nuestros hijos. Si no estamos los padres con ellos, no marcha la cosa. Mira, bonita reflexión. Me llama la Carlita y la Diana, dígame. No, es que, ¿sabes qué? Tiene toda la razón, porque, bueno, primero la ley muy antigua, no se ha actualizado, pero nuestra realidad está cambiando minuto a minuto. O sea, hoy día, con todos los problemas que hay, perdón que ponga esto, pero de verdad, con el tema de la drogadicción, los riesgos que hay, por Dios que uno tiene que estar muchísimo más presente con los niños sí o sí. ¿Sabes lo que no he escuchado, Simón? No solamente para las madres, para el tiempo de ocio. Sí. Para uno, para explorar ciertas otras cosas que nunca Ir al cine. Ir al cine, hacer deporte. Mira, para las mujeres, sobre todo, perdón, nada con los hombres, No, por pero supuesto, te encuentro toda la un razón. tiempo para nosotras, para no hacer nada. Sí. No Bueno, hacer eso nada. también requiere lo que decía la ministra, Claro. la corresponsabilidad dentro de la casa. Sí. Porque por mucho que la jornada sea más corta y que las mujeres podamos llegar antes a la casa, si no tenemos la corresponsabilidad, igual todo recae en nosotras. Sí, po. Pregúntale a la Simón. gente si quiere ocio también. ¿Qué le gustaría? Sí, queremos ocio. Queremos ocio, es súper necesario. Sobre Oye, todo acá cuando se habla o se pronuncia la palabra ocio, como que se le da una connotación negativa. Claro, como que Es uno... muy necesario. En realidad, el derecho al tiempo libre es un derecho laboral internacionalmente. Pero espera, reconocido. ministra, ¿qué le está pasó? haciendo a Simón, señora? Pero Por Simón, favor. Harto afecto a Simona. Dale, gracias. Gracias al universo. ¿qué pasó, Simón? Un saludo para todas y que estén bien y que todo resulte para bien para un buen país. Eso. Gracias. Muchas gracias. No, la señora acá Gracias, se señora puso cariñosa, pero cariño a la gente. Es Sí, bonito. po. Oye, pero mira, bonitas reflexiones, ¿sabes? Reflexiones. Lo que decía la gente, me decía, lo que queremos es eso, tener tiempo para estar en casa. Y coincido con el análisis de la ministra, porque dice, ocio se criminaliza, ocio es malo. Y fíjense que nos hemos dado cuenta en pandemia, en estallido social, que tener tiempo para hacer cosas que no son trabajar, pucha, que se agradece. Yo creo que esa es como la conclusión que hacen todas las personas. Mantenemos acá en Puente Alto, estamos en la plaza con la gente, tomándole su opinión. Sigue dando abrazo si a la es necesario, vecina. retomamos el contacto. ¿Qué les parece? Gracias, Sí, es de amor. dominio público, Uno se Simón. pone creativo en el ocio, ¿sabes? Sí, pues. Sí, por todo. ¿Sí o no? ministra? Como Deberíamos. se le ocurren cosas nuevas. Vamos a ser mamás más relajadas. No vamos a mandar como las Más felices. más felices. Oye, me preguntan mucho aquí gente de la salud, ¿ah? Que mira, Sí. asesoras del hogar que trabajan puertas adentro, personas de la salud, del retail también me preguntan aquí. Ya. ¿Ya? Bueno, las trabajadoras de casa particular, como se llaman las, uno les dice más coloquialmente asesoras del hogar, también entran en el régimen de reducción de jornada. Ahí hay que distinguir. Las trabajadoras de casa particular puertas afuera, hoy día están sujetas a las 45 horas y se va a reducir a las 40 horas. ¿Ya? Ellas tienen un régimen excepcional de horas extras que hoy día termina haciendo que trabajen 60 horas a la semana. 60. Sí. A ver, Entonces,
Lo que pasa es que hoy día tienen 45 horas semanales y pueden hacer hasta 15 horas extras pero por la a hora la extra. semana. Ya, pero entonces terminan haciendo 60 horas. No me puedo creer. Lo que se va No a... tenía idea. Lo que está... Sí, pues sí, que en el caso de las trabajadoras de casa particular hay muchas excepciones en nuestro país. Este es un país que tiene una deuda muy grande con las trabajadoras de casa particular. Estamos hablando de las puertas afuera, entonces a ellas se les va a reducir la jornada a 40 horas, pero además se les va a pasar al mismo régimen de hora extra que todos los trabajadores, a la misma cantidad que son 2 horas diarias, hasta 12 a la semana. ¿Ya? En el caso de las trabajadoras puertas adentro, Perdón. ellas, ay, perdón, Carla, no tienen límite de jornada, como tal Actualmente cual. no tienen No, límite de ellas jornada. tienen otra circunstancia que es un horario de descanso al revés. Sí. Que es hasta de 12 horas mínimo, con 9 horas ininterrumpidas. Entonces, si tú lo ves, es un régimen que no resiste, digamos, consistencia con los derechos laborales. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Porque esto lo hemos conversado, hay 3 organizaciones sindicales de trabajadoras de casa particular. Lo hemos conversado con ellas. Y lo que ellas plantean es que una reducción dentro, en el trabajo puertas adentro, en realidad va a ser poco efectivo y realista para su labor. Claro, en la práctica. Entonces lo que plantean es que estos tiempos se acumulen y se trasladen como permisos. Perfecto. Y así lo contempla el proyecto de ley. Tenemos ahí... Ministra, necesitamos seguir avanzando, pero quedaron pendientes. Ay, perdón, Retail y salud. Retail se reduce 45 a 40 y salud privada igual y salud pública viene dentro de la mesa del sector público. ¿El proyecto, hay alguna fecha? Gracias. ¿Ustedes creen que podría estar este proyecto a las 40 horas ya? Bueno, nosotros hemos estado conversando, pero esperamos que sea este año, porque este proyecto lleva demasiado tiempo esperando ya. ¿Ustedes esperan que sea este año? Ya. Nosotros también. ¿Nosotros también? Ya. Vamos ahora a otro tema que preocupa a la gente, mejorar las malas pensiones de los chilenos. Se suponía que el proyecto de reforma previsional iba a estar en agosto, después el gobierno acordó que no, para que no se contamine con la discusión del plebiscito. Y quiero gatillarle la siguiente pregunta, ministra, para entrar en este tema. En los últimos días, 2 diputados, el diputado Jaime Araya y el diputado Carlos Bianchi, le están pidiendo al gobierno que en el contexto de esta reforma previsional se introduzca en el proyecto de pensiones la posibilidad de retiros excepcionales de los ahorros previsionales, excepcionales y parciales, dentro de contextos de crisis. O sea, vuelve el tema de los retiros del 10%. ¿Cómo ve el gobierno esta posibilidad que están pidiendo 2 parlamentarios? O sea, lo primero que el gobierno está viendo es que tenemos que hacer una reforma previsional que la vamos a presentar prontamente. Como usted señaló, Roberto, no la quisimos presentar en los días previos al plebiscito porque la verdad es que la reforma previsional es tan importante que no puede estar sometida a posiciones muy confrontadas porque la gente no puede seguir esperando para que las pensiones suban. Entonces, lo que vamos a hacer es ingresarlo prontamente. El presidente va a dar la fecha, pero va a ser muy pronto. El proyecto está listo. Y lo que, sí, claro. El proyecto lo que hace es subir pensiones. Sí. Eso hace. Y para subir pensiones, lo que se espera. Pero por supuesto, subir pensiones de forma importante tanto en lo que se denomina la PGU, porque va a subir a 250.000 pesos la pensión, como también en lo que cotizamos, que técnicamente se llama el pilar contributivo, pero las personas conocen como el sistema FP. Vamos a entrar en eso, pero me gustaría que me respondiera lo de esto que han planteado parlamentarios, que yo creo va justamente en todo lo contrario. Si queremos mejores pensiones, ¿cómo vamos a bajar los ahorros? O sea, permitiendo retiro es imposible tener mejores pensiones. Bueno, el gobierno ya ¿Qué piensa usted y qué piensa el gobierno? El gobierno ya fijó una posición cuando se discutió la otra vez el 5º retiro, me parece que era. Efectivamente, como nuestras pensiones se construyen en base a lo que es el pilar solidario, la PGU, además de lo que las personas puedan ahorrar en su cuenta FP, cualquier suma que de ahí salga va a generar más bajas pensiones, así que es bien complejo. Cambió de opinión. Después se generó En época de campaña lo entrevistamos aquí y él estaba a favor del 4º retiro en ese entonces. Roberto, corrígeme tú. No, y no solo el presidente, la ministra, ahora actual ministra vocera. Pero claro, entonces yo creo que para la ciudadanía es confuso ese cambio de opinión. Perdona que se lo diga. No, está bien, pero, o sea, está bien que me lo diga, pero también hay que recordar que nosotros tuvimos en algún minuto de la pandemia con 2 millones de personas desempleadas. Entonces, todo tiene su contexto. Pero si uno lo ve así como en general. En época eleccionaria ya
eso se había apaciguado. Exactamente, ya no había nadie en cuarentena, la gente había podido regresar al trabajo. Cuarto retiro lo estamos discutiendo en diciembre, donde... Entonces, claro, en el fondo, la crítica es el cambio de postura entre diciembre y marzo. Pasaron 2 meses y el presidente cambió de opinión, apoyó el retiro y luego no lo apoyó. Entonces, está bien, yo creo que efectivamente pensar en mejorar la pensión, hablando de retiro, es contraproducente. Pero la ciudadanía legítimamente se pregunta por qué el candidato opina distinto al presidente si es la misma persona. Bueno, yo creo que hay hartas cosas que han ido pasando en el cambio de las circunstancias. Por un lado, efectivamente no eran las mismas del principio de la pandemia, pero tampoco eran las que estamos hoy día, donde el empleo se ha recuperado. Si bien hemos tenido temas de inflación, se reajustó el salario mínimo, se acaba de legislar un bono de invierno extraordinario. Pero lo importante aquí, y lo que no nos puede pasar como país, más allá de un gobierno, de este sector, de otro sector, es que cuando enfrentemos nuevamente una emergencia, no podemos estar como estábamos. Y lo que necesitamos nosotros aquí es fortalecer la red de protección a las personas. Entonces, también hay que recordar que en ese minuto la urgencia, digamos, por generar bonos o apoyos se demoró en llegar, digamos. Sí, claro. Entonces se fue acumulando también mucha molestia. Ministra, pero por lo tanto entonces... ¿Debiera negociar usted con todos los sectores, ministra? Sí. Porque le resultó tan bien lo de las 40 horas. Ministra, sí, bueno, tiene toda la razón. Siga negociando. Perdón, el sueldo mínimo lo negocia la ministra y llega a un acuerdo. Ahora, ministra, entonces, para que quede claro, esto que han pedido los parlamentarios, el gobierno no lo va a considerar porque ustedes no creen que debiera seguir habiendo más retiros de ahorro previsional. Mira, Roberto, entiendo que la indicación o la idea de los parlamentarios recién la ingresaron al Parlamento, nosotros tenemos que revisarla, pero sin duda nuestro sistema de pensiones se construye en base a las cotizaciones. Y cuando se producen retiros en contextos como los que hemos vivido, esto después ha tenido impacto en las pensiones. Si tenemos pensiones bajas, con más retiros vamos a tener pensiones más bajas. Así como también, si hacemos una reforma previsional que siga manteniendo la misma estructura de la seguridad social. Es decir, si nosotros creamos hoy día una cotización del empleador, que es una de las propuestas, ¿no? De un 6%, con gradualidad, por cierto, y todo lo demás, que si las 40 horas llevan tiempo, esto viene de antes, del gobierno de la presidenta Bachelet. Ya estaríamos con eso legislado. Extra, y yo me perdí en la discusión porque ha habido muchas posiciones distintas y se ha debatido mucho en torno a ese 6% extra de cotizaciones. ¿Iría en su proyecto todo a solidaridad o sería una parte de ¿cómo se dice?, cotización individual? Claro, a eso precisamente ibas. Nosotros vamos a seguir cotizando por el 10, ¿cierto? Sí. Y lo que se va a hacer es llevar Chile a la normalidad de lo que hay en otros países. Lo anormal es lo que pasa acá, claro, que solo los trabajadores cotizamos con su propia uña. Tal cual. Entonces vamos a tratar de llevar nuestro país a lo que ocurre en el resto del mundo. En la seguridad social. Seguridad social, donde los empleadores también colocan una parte importante. Dicho eso, lo que hay en Chile, que es capitalización individual pura, administrada además por entidades privadas con fines de lucro, también es una excepción, una anomalía, por decirlo de alguna manera, que son las AFP, ¿no? Entonces también vamos a llevar en el proyecto de ley, intentar llevar nuestro país hacia la seguridad social. Y eso implica que este 6% del empleador va a tener fines de la seguridad social que no son, y yo me rasco con mis propias uñas, sino que van a ver, en primer lugar, Diana, algo muy importante: apoyos para que los actuales jubilados suban las pensiones. Sí. Si esto se va a las AFP de la misma forma que ha sido todo este tiempo, va a seguir obteniéndose el mismo resultado. O sea, va a ser todo solidario para mejorarle las pensiones inmediatamente a quienes ya están jubilados, por ejemplo. Todos los detalles del proyecto van a venir cuando se presenten, pero quiero poner el énfasis en lo siguiente. El proyecto de ley lo que busca es mejorar las pensiones de los actuales jubilados. Y eso se tiene que hacer inmediatamente, con solidaridad inmediatamente, y en particular mejorar las pensiones de nosotras. ¿Hay luz? Porque ¿hay voluntad? Yo creo que a veces las cosas se enredan un poco y sobre todo después de un plebiscito. Pero usted le ha resultado todo súper bien, así que yo le tengo fe. O sea, todos tenemos fe, yo creo que la reforma previsional no va a ser mil hojuelas. ¿Ah? No. Yo creo que la reforma previsional no va a ser mil hojuelas. Roberto, yo creo que no, pero yo creo que también, al igual así como cuando ustedes me preguntaban por qué creía que las 40 horas ahora sí se podía, claro, yo creo que hay harto consenso en que tenemos que cambiar de sistema y mejorar las pensiones. Antes las 40 horas hay que hacer
el empeño. Sí, Roberto, ¿cuántas veces entregué? Diana, yo reporté cuando se bajó de 48 a 45 y se nota que se vaya a letear que es TVN. En TVN. TVN, todo pasa en Y ahí, yo me acuerdo que ahí quedó la escoba. Por eso te decían digo. que iban a bajar Jinetes del Apocalipsis, Yo que creo los que hoy día hay volcanes más iban a agua estallar. que nunca para la No, reforma pero a lo que yo previsional. quiero ir, es que, a ver, en el tema previsional, yo creo que todos estamos de acuerdo que está la escoba, las pensiones son malas y hay que mejorarlas. Pero lo que no hay consenso es en los caminos que se quieren tomar. Hay personas que creen en la derecha, legítimamente, que en mandar el 6% de cotización que va a poner el empleador a un ente público, a muchos de ellos no les agrada, no les gusta, porque es su mirada. Y esas posiciones van a chocar. Por eso digo que yo no creo que va a ser tan fácil la reforma previsional. Cóbremelo después si quiere. No. Yo creo que no va a ser creo fácil. que va a ser fácil. Lo que sí creo es que tenemos que partir con diálogo y con fe de que lo podemos resolver. Porque si hay algo que es concreto, es que si bien la reforma previsional no va a ser fácil, así como estamos, tampoco podemos seguir. Y seguir repitiendo lo mismo, la misma fórmula, es decir, ahora además crear una cotización Que del vaya a la empleador, FP. además para aumentar el negocio de la AFP, sería un error garrafal. Y en eso tenemos que ponernos de acuerdo, porque ¿sabe qué pasa? Es que, mire, cuando a alguien le aumenta la cotización, su empleador, por ejemplo el canal, le empieza a cotizar a ustedes, y eso va a su propia cuenta, ustedes lo van a recibir cuando usted se jubile. Entonces, si a usted le fue bien en la vida laboral, Se traspasa. seguramente va a ser un poquito... Pero como Eso es la dijimos injusticia del antes, sistema. los sueldos son pegados al salario mínimo en nuestro país. Entonces, a la gran mayoría no tiene una Por lo trayectoria. tanto, el sistema reproduce Reproduce esa desigualdad. inequidad Y por de eso, toda la vida. total, necesitamos eso es lo que- solidaridad. eso En es lo que este hay que proyecto, ¿qué cambiar. pasa con la AFP? Porque se ha discutido muchísimo. ¿Van a Se seguir van a morir. existiendo? ¿No van a seguir existiendo? ¿Va a ser un sistema mixto? ¿Van a existir las AFP, pero va a haber un organismo estatal? Van a haber organismos públicos y privados. Va a ser un sistema mixto. ¿Las AFP actuales? No. Ah, o se sea, elimina. efectivamente se elimina. Sí, van a haber organismos públicos y privados y van a haber además cotización del empleador, del trabajador, va a haber capitalización individual y van a haber también mecanismos solidarios. Y yo creo que van ahí a hay atender harta cosas pega, importantes. perdón ministra, antes de despedirnos, de educación, porque yo creo que todas estas incertidumbres generan muchos miedos. Sí. Cuando la gente escucha la palabra un fondo solidario, hay muchos que se resisten a esto, pues yo creo que efectivamente nadie quiere como repartir. Lo mismo que usted dice que si no hay AFP, uno dice ya, si no hay AFP, entonces ya, este sistema, ¿cómo va a funcionar el sistema? ¿Me va a dar lo que yo necesito? Son todas esas ¿O dudas. qué que va a yo- pasar con lo que yo ya Claro. ahorré? Nada. Lo que usted ahorró va a seguir en su propiedad y lo que usted siga ahorrando con su 10% va a seguir en su propiedad. Y eso es Ya. lo que se ha dicho desde un principio. Ya. Mira, Ya. Yo quiero Pero decir ¿quién va a algo. tener esa plata? ¿Quién Un va a tener esa segundo, plata? un ¿Quién va a tener esa segundo. plata? Primero, tranquilidad. Ya. Esto se va a hacer con diálogo con todos los sectores en el Parlamento. Tenemos un deber, que es avanzar como país en la reforma previsional. Tenemos una propuesta, que es la reforma que le vamos a presentar al país, y esa reforma tiene un objetivo importante, mejorar las pensiones sustantivamente. No podemos seguir como estamos y no puede ser un Una poquito. super declaración y yo quiero volver a esa declaración. Le pregunté si las AFP tal como las conocemos van a seguir existiendo y No. usted dice no. Van a haber otros entes privados y públicos también Sí. administrando esos fondos. ¿Qué va a pasar con el 10% que tenemos? Cada hoy uno va a ahorrado de seguir. la AFP? Claro, lo que pasa es que, a propósito de lo que dice Carla, como ¿De la que- solidaridad, dice No, usted? de la educación de la previsional. educación previsional, ya. Muy Las necesaria. AFP no son lo mismo que sus fondos de pensiones, Ya. ni son lo mismo que los sistemas de pensiones. Las personas tienen que estar tranquilas, su 10% va a seguir en su propiedad, como así también lo ha establecido el Tribunal Constitucional, va a formar parte de la base de sus pensiones y a ese 10% que cada una o cada uno logró ahorrar, se va a sumar además la cotización del empleador y además se va a sumar Claro. el aumento del pilar solidario o PGU. En la cotización del empleador van a haber mecanismos solidarios que van a tener relación con reconocer, por ejemplo, criterios de género. Ya. Porque todo lo que hemos hablado antes pierde sentido si después hacemos una reforma previsional en la cual cada uno se sigue rascando con su Exactamente. propia uña. Que hay bajos salarios, que las mujeres ganamos menos, que Viven las más. mujeres tenemos más lagunas, que las mujeres vivimos más. Entonces todo eso se va a presentar, yo voy a venir, ustedes me invitan y les vengo a contar
Pero tranquilidad, no va a pasar nada malo, por el contrario, solo puede pasar una cosa buena, que logremos ponernos de acuerdo para que mejoren las pensiones. Pero la pregunta es, hoy día estamos obligados a cotizar en una AFP, todos los trabajadores. ¿Qué va a pasar con esa plata? Usted dice, van a seguir siendo individuales, está perfecto, pero van a desaparecer las AFP. ¿Quién va a administrar esos fondos? Bueno, van a haber entidades públicas y privadas, como señalé, pero todo el detalle de que lo presentemos en la reforma. Y el trabajador podrá elegir. Sí, entre otras cosas también, ahí lo vamos a presentar muy pronto, tranquilidad. Bueno, tranquilidad. Yo lo que les quiero plantear a ustedes, agradecerles por un lado, pero también plantear a las personas que este es un debate en el cual hay que tratar de actuar. Yo entiendo, a veces hay muchos temores, pero saben que este debate es súper sensato. Hay que mirar lo que pasa en los otros países. Muy necesario. Que, ministra, mire, si los miedos, los temores, la suspicacia, todo se acaba cuando uno le cuentan claramente cuál es la bajada del proyecto. Y yo creo que eso hace Una vez falta. que lo presentemos, ustedes me invitan y yo me vengo feliz a contarle todos los detalles. Ya, dejamos el compromiso entonces hecho con la ministra. Hay una consultita que nos han hecho harto para ir terminando la entrevista, que es ¿qué va a pasar con las mascarillas en los ambientes laborales ahora que se anunció? Se acaban el 1 de octubre. Sí, pero la gente está preguntando. El 1 de octubre se acaba, o sea, ya no es en una oficina, no es necesario nada de eso. ¿A nadie se le puede exigir? ¿Qué va a pasar con eso? No son obligatorias, como lo ha señalado la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Y además, las empresas sí tienen que tener a disposición los empleadores, porque los riesgos laborales son responsabilidad del empleador, la administración de los riesgos laborales, mascarillas por subir en trabajadores que la quisieran usar. Claro. Pero nadie le puede exigir, no son obligatorias a un trabajador, y tampoco en los colegios, porque ayer había un debate en todos mis chats de curso, ministro, transparente, a propósito de que la decisión final era del colegio y el colegio podía... Y de los apoderados. Bueno, obviamente los apoderados son menores de edad, los niños. Pero el colegio puede seguir con la medida de mascarilla obligatoria o no. Ay, bueno, pero eso hay que preguntarle al ministro de Educación. Porque yo les voy a contar lo que escuché que señaló el ministro de Educación al respecto. Porque le hicieron esa pregunta. Sí. No, pero hoy día además le hicieron esa pregunta, Diana. Yo creo que en muchos chats de colegios de... Sí, pues estaba la duda ayer. Sí, no. Lo que señala el ministro de Educación es que efectivamente no hay obligación de usar mascarillas. Independiente de eso, si las comunidades escolares deciden por reglamento interno que en este colegio determinado en el cual nos pusimos de acuerdo, los apoderados, los profesores, los estudiantes, los directivos, y vamos a usar mascarilla, eso es una decisión del colegio. Pero desde el MinSal, desde el Ministerio de Salud y de Educación, no hay obligación. Pero ahí tiene, usted sigue con lo tripartito, porque en el fondo, por el tema de la escolaridad, o sea, si no estamos todos de acuerdo, no, porque esto es a criterio, es opcional. Hay mucha gente que ayer me comentaba que no van a dejar de usar mascarilla y me parece que está bien. Válido. Es muy válido. El transporte público. En el metro. En el metro. Claro. Yo creo que en el metro voy a... Pero es por tu seguridad y por el resto. Preguntarle, ministra, además, como ya no hay aforo, ¿qué va a pasar con el trabajo, con el teletrabajo? ¿Vamos a tener que volver todos presencial a la oficina? No todos, porque recuerden ustedes que hay una ley que se denomina de retorno seguro y que da derecho a teletrabajo a las personas que están a cuidado de menores de 18 años, a las personas que están a cuidado de adultos mayores o que tienen alguna enfermedad de riesgo. Entonces, para ellas también se extiende en función de la alerta sanitaria al 31 de diciembre. Todos los demás tienen que volver. En teoría, todos los demás tienen que volver, Carla, pero lo cierto es que también muchas empresas ya han empezado a implementar el trabajo híbrido, por un lado, y por otro lado, las formas de trabajo también están cambiando. Esto nos anticipó lo que denominan el futuro del trabajo, la modernidad. Sí, la modernidad. Bajó los costos también a muchas empresas que se dieron cuenta que no tenían para qué costos inmobiliarios. Claro. Y eso va en línea con el proyecto de la 40 horas. Se entregaron oficinas. Se entregaron oficinas y la gente operó desde su casa. Y hay que ponerse al día con lo que decía Carla al principio, ¿no? Como muchos trabajadores debieron ellos asumir el costo. Claro. ¿Se acuerdan ustedes? Internet, que al principio de la pandemia no habían notebooks para comprar. Yo eso me acuerdo. Quería cambiar el notebook y no había. Y tampoco habían colchones, pero eso es otro tema. Ministra Janet Jara, ministra de Trabajo. Un abrazo. Un gusto conocerla, ministra. Muchas gracias. Queda el compromiso de que cuando presenten la reforma previsional, usted va a venir acá, nosotros vamos a estar esperando con un cafecito, un pancito con huevo, para que
nos cuente todos los detalles de la Con bajada de la José. reforma previsional. Con Muchas José, gracias. ¿no? Está Oiga, esperando. aprovecha harto de Sí, vino el José. está esperando José. José, yo sé que ya llegaste a Chile. Bueno, yo y le ya sé pido que mil estás súper disculpas de estar yo conectado. en Gracias, ministra. No, mira, Chao, ¿ves? Diana, un Si te beso. conozco, bueno, en realidad todos te conocemos, José. El José ahora te mandó preguntas, el José, es que lo conocemos. Está viendo el programa, así que si quiere mandarle un beso, ahí esa cámara. No, te vi en Londres con Y el gorro Peaky Blinders. esa bufanda. Vamos a una Vamos. pausa y ya volvemos con más. Mucho gusto. Me voy. ¿Sabían